Hola, sean todos bienvenidos a Somos Diversos, un espacio para vernos, reconocernos y compartir las diferentes clases de vida desde muchas perspectivas, orientados hacia la inclusión y a la resignificación social de las personas con y en situación de discapacidad. Hoy les hablaremos de qué es la discapacidad, cuáles son sus causas y sus consecuencias. Para eso nos acompañan Gladys Sánchez y Juan Guillermo Gómez. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Indira. Bueno, entonces entremos en materia. Muchas veces hemos visto a personas con ciertas limitaciones, con ciertas discapacidades, pero expliquémosle a la gente qué es la discapacidad. Bueno, Gladys es más experta en el tema, pero yo quiero dar un poquitico como lo que es discapacidad hoy, porque es un tema, es un concepto que ha venido evolucionando a través del tiempo. Y hoy la discapacidad está relacionada más con el entorno, con el sitio donde nos movemos, ¿cierto? La discapacidad pareciera que la tuvieran las personas, que fuera de las personas, pero en muchos casos está en el medio, en el sitio donde nos movemos. Una persona puede estar con discapacidad si encuentra las barreras en el medio, y las barreras en el medio no solamente son las físicas, sino también las actitudinales y las sociales. Entonces la discapacidad hoy son condiciones que tiene la persona, pero también está relacionada mucho más con lo que el medio donde se desenvuelve esa persona le ofrece, le ayuda, le colabora o le niega desde las barreras que le pone. Bueno, Gladys, hablemos ahorita entonces si se conoce la discapacidad como una enfermedad y por qué. Bueno, el pensar la discapacidad como enfermedad corresponde a pensamientos de por allá del Renacimiento hacia acá. Y el concepto ha evolucionado porque se ha dicho que la discapacidad no es una enfermedad sino una condición que tiene una persona. Sus características le dan a entender a uno que tiene una deficiencia en algo, pero como decía Juan Guillermo, la discapacidad se produce cuando se suma esa deficiencia de la persona con las condiciones del entorno. Entonces, ahorita no hablamos de que la persona con discapacidad sea una persona enferma, es simplemente una persona que tiene unas condiciones y unas características, como otra persona diferente tiene unas características distintas. Por ejemplo, es muy alto, es bajito, tiene ojos cafés, cabello rubio, son características propias del ser humano. Hablemos entonces ahora por qué padecen estas enfermedades o estas limitaciones ciertas personas. Bueno, las causas de la discapacidad son múltiples, ¿cierto? Para unas personas puede ser un accidente de tránsito, un accidente laboral, un accidente casero. Para otros puede ser un problema generado desde las enfermedades también, por otra enfermedad que se puede puede generarse o convertirse en una condición de discapacidad. Por ejemplo, las personas con diabetes les puede provocar, por ejemplo, ceguera, una diabetes mal manejada, o le puede significar la amputación de un miembro inferior. Entonces son muchas cosas que pueden causar la discapacidad, esa condición. No siempre está asociada con la enfermedad. Algunos casos son congénitos, o sea, vienen desde el nacimiento, y otros son pues, de las mismas condiciones, la misma vida diaria. Todos estamos en riesgo diario de sufrir un accidente que nos pueda llevar a quedar en condición de discapacidad. Entonces no necesariamente es una enfermedad, como decía Gladys, ni es proveniente de una enfermedad. Y a mí, perdón que no te dejé preguntar, me parece que es muy importante que difundamos esa idea de que no estamos hablando de un enfermo, que cuando vemos a una persona no estamos ante un enfermo, porque es que cuando uno ve a una persona enferma le da tal vez pesar y conmiseración. En cambio, en este caso quisiéramos que se pensara diferente para poder sentir y apreciar a la persona de una manera distinta. Es simplemente una persona como cualquiera con una condición diferente. Entonces es una invitación a todo el mundo. Bueno, Gladys, entonces hablemos ahorita de qué manera se incluyen estas personas en la sociedad, si son tratadas como seres humanos normales o vemos ahora que hay cierta discriminación o rechazo hacia ellos. La inclusión de las personas con discapacidad debería tener las mismas condiciones que la inclusión de cualquier persona sin discapacidad en la sociedad.
Es decir, deberíamos tener una sociedad abierta que permita que la persona con discapacidad ingrese a una empresa, como cualquiera otra, sin que se le mire su deficiencia, sino que se le mire sus habilidades y sus talentos. Que sea parte del sistema educativo sin que en él se implique que haya discriminación o que se le diga no puede avanzar más porque no aprende más, que pueda formar parte del mundo deportivo y cultural de un municipio sin que se le mire desde la discapacidad. Entonces, para hacer la inclusión social de las personas se necesita una sociedad que acepte que todos somos diversos, como dice el programa, que todos tenemos unas maneras de ser y unas características y que en este mundo todos cabemos. Bueno Juan, bueno Gladys, yo los invito a ustedes ahora a conocer una historia de un personaje muy bonito en Entre mi gente. La vereda Bellavista del municipio de Guarne está ubicada al suroriente de la localidad, a una distancia aproximada de 7 kilómetros del casco urbano. Cuenta con 199 habitantes aproximadamente, así como José de Jesús Gallego Cardona, que desde hace 9 años sufrió un accidente que lo dejó inválido. Un trauma en la médula espinal a raíz de 27 puñaladas que lo dejaron cuadripléjico, mientras prestaba el servicio de transportar a unos pasajeros en su vehículo Daihatsu. Yo trabajaba en carro y me atracaron, entonces ya me chuzaron. A mí me apuñalaron todo, en la médula cervical, el estómago, el corazón y el pulmón. La condición de José Jesús es quizás el tipo más difícil de trauma de columna en cuanto a rehabilitación e inserción a la sociedad se refiere. La médula espinal es como un canal donde se trasladan las órdenes del cerebro hacia las extremidades del cuerpo, por lo cual mientras más alta sea la lesión, más difícil será el tratamiento debido a que aumenta el número de miembros sin control. Estuvo hospitalizado en Río Negro, en el Hospital San Juan de Dios. De ahí estuvo, no me acuerdo bien si fue 15 días hospitalizado. Ya lo trajimos para acá. El seguimiento fue poniéndolo, pues haciéndole todo, poniéndole, bañándolo, vistiendo. Crecer, caminar, comer, bañarnos es un proceso normal que los seres humanos vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo con el tiempo. Pero cuando vivimos una situación como la que atraviesa José Jesús, volver a hacer esas actividades es más difícil. Ya después empezamos ya a llevarlo a terapias a Río Negro, nada. Lo que él avanzó al tirarse ya al piso y hacer ejercicios. Yo era en silla de ruedas, a mí yo no movía sino la cabeza y ya a punta de terapia, así la recuperación, ya voy bien y no, eso es un milagro, uno volver a caminar. Retrocedernos hasta el punto de gatear, arrastrarnos por el suelo, sentir el cuerpo pesado que no avanza, no poder hablar y solo con gestos decirlo todo, sentir soledad, desasosiego, sentir que en un instante se puede perder la vida. Estuve en el hospital en coma y ya pues desperté y ya con la ayuda de la familia me ayudaron y todo. Pues como familia fue muy duro porque somos muchos y a la vez pocos. José, que a su corta edad está empezando a disfrutar de la vida, se pasea solo en su caminador por el pueblo y los amplios caminos empedrados de la vereda.
Tal vez encuentre alguna mirada distante o una sonrisa fingida, pero son cosas sin importancia, mientras haya alguien que con sus brazos le brinde el calor y el apoyo de un gesto noble. En sus ojos puede notarse el silencio y la simplicidad con que dice: mi vida es el esfuerzo de la dedicación y el empuje y las ganas de superación. Es esa fuerza interior que todos tenemos y que sacamos en nuestro diario vivir. Un ganador de la vida que camina lleno de esperanzas y de silencios, paso a paso. Así como lo evoca Juan José Hoyos en su libro Sentir que es un soplo la vida, hay una voz que es el silencio. Este es el lenguaje mayor que existe. Bueno, Gladys, retomando tus palabras anteriores, nos decía que no es claro decir una persona enferma, entonces vamos a explicarle a la gente cómo se dice. Como estaba diciendo, la deficiencia que tiene la persona es una característica que tiene como otra característica cualquiera, color de cabello, de ojos, etc. Entonces, lo que nos recomiendan desde la Organización de las Naciones Unidas es hablar de personas con discapacidad. Está el término también de situación de discapacidad, pero esa está referida a una discapacidad transitoria. Por decir algo, usted se fractura un pie y queda en una situación de discapacidad por un mes, 2 meses, y luego continúa sin la discapacidad. Y la discapacidad, como decía Juan, es la combinación de la deficiencia de la persona, que es donde ya se empieza de pronto a pensar en la parte médica, y las cuestiones del entorno. Cuando yo en el entorno no me puedo movilizar, no puedo llevar mi vida normal, ya se me está creando una discapacidad. Bueno, Juan, usted que ha estado presente como tanto con este tema, ¿usted cree que en el medio existen garantías para estas personas? Bueno, interesante pregunta, como dicen tradicionalmente. En las condiciones actuales, en Colombia, no existen las condiciones óptimas para facilitar o garantizar mejor la inclusión de estas personas. Apenas hace poco, hace 1 o 2 años, Colombia alcanza a suscribir y a poner en práctica un poco la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Apenas principios de este año, finales del año pasado, empieza el gobierno nacional a apropiarse un poco más del tema. Pero en lo local apenas también estamos empezando a lograr entender un poquitico cómo facilitarle a estas personas y garantizar que ellos se accedan a todos los servicios como ciudadanos que son. Afortunadamente el municipio de Guarne aprobó, ya lo tiene como acuerdo municipal, la política pública de discapacidad. Ese es un paso muy importante. Ahora lo que sigue es hacer todo un proceso de concienciación, de convencimiento, de apertura un poco mental si se quiere, para que quienes tienen que garantizar los derechos de estas personas, de las personas con discapacidad, empiecen a entender un poquitico que hay que hacer cambios. Afortunadamente, como te digo, está este acuerdo y está empezando como a ser introyectado, a ser entendido por algunos funcionarios. Todavía falta mucho por hacer. Calles todavía, andenes que todavía nos facilitan mucho la movilidad de personas que tienen movilidad reducida o invidentes. Los baños de la gran mayoría de los establecimientos públicos no tienen las condiciones apropiadas para que una persona en silla de ruedas o con una movilidad limitada pueda acceder a ellos, ¿cierto? Entonces son ese montón de cositas así pequeñas que en sumadas son mucho, que hacen que esas barreras sigan existiendo. Pero la primera barrera que hay que romper es la de la actitud, ¿cierto? Vuelvo a decir lo que decía Gladys: si a ellos los consideramos como enfermos, entonces así les trataremos de dar solución. Si los consideramos como personas, como ciudadanos que tienen derechos, desde ahí buscaremos la solución
para esas dificultades que tienen en el entorno. Juan, tú hablas de una cosa muy importante y es que estas personas tienen derechos. ¿Podemos hablar de cuáles son los derechos de esas personas? Bueno, los mismos de todo ser humano. Esa es una de las premisas de las que hay que partir. Son tan ciudadanos como Gladys, como tú, como yo, como el resto de gente, ciudadanos con plenos derechos, ¿cierto? Igual ciudadanos con deberes. Entonces hay que tratarlos desde ahí, ¿sí? ¿Cuál es el deber del Estado? Es garantizar que todos sus ciudadanos tengan una vida digna, ¿cierto? Y las personas con discapacidad son seres humanos, son ciudadanos, son hijos del Estado, entonces a ellos también los debe cobijar las mismas normas, los cobija las mismas normas. ¿Derechos especiales? Creo que no. Lo que pueden existir son consideraciones especiales de acuerdo a su condición, ¿cierto? Eso sí es lo que debe decir, pero los derechos son iguales para todos. Bueno, nosotros estuvimos indagando más con el secretario de Protección Social del municipio y eso fue lo que nos contó acá en A Cuidarnos Todos. Es la dificultad o el impedimento para desempeñarse en alguna actividad en comparación como se desempeñaría la gente del común. La discapacidad es un obstáculo en cuanto al desempeño de la persona, sea para desplazarse, sea para desempeñarse en actividades o para desarrollar actividades que tengan que ver con el intelecto. La discapacidad es también a su vez algo mental. En el momento vamos a hablar de dos cifras, lo que está registrado y lo que se estima según lo que se conoce en el municipio. Lo que está registrado, tenemos alrededor de 700 personas que están registradas, pero sabemos que esa cifra no es ni la mitad siquiera de los discapacitados que tenemos en el municipio. Yo podría estimar una cifra entre los 3.500 y los 4.000 discapacitados en el municipio, pues abordando todas las discapacidades. En este momento estamos en la parte contractual para hacer pues como un contrato con una entidad o con unas personas para que nos colaboren en la caracterización de la población con discapacidad. Bueno, y seguimos acá en Mundos Diversos. Anteriormente veíamos una nota con el secretario de Protección Social, Wilber Mejía. Me nace cierta duda acerca de los derechos de estas personas, pues dentro de mi ignorancia yo podría decir que tenían derechos apartes o he escuchado que tienen alguna, según la Organización Mundial de la Salud, tienen ciertos requerimientos especiales. Gladys, explíquenos por qué si son los mismos derechos, por qué no se reconocen como tal. Lo que pasa, Indira, es que la población con discapacidad ha sido vulnerada en sus derechos desde toda la vida, desde la antigüedad. Inclusive inicialmente eran sacrificados porque no los consideraban seres humanos, fueron usados como bufones. Bueno, se ha cometido todo tipo de atropellos contra la población con discapacidad y así ha seguido todos los años. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con las mujeres, o lo mismo ha sucedido con las negritudes. Y aunque en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se proclaman los derechos del hombre, los derechos humanos, pareciera ser que en esos derechos no se incluyen ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a los niños, ni a las personas con discapacidad, ni a los negros, ni a los indígenas, solamente a hombres blancos de clase más o menos pudiente. Y entonces ha sido necesario que la Organización de las Naciones Unidas esté haciendo nuevos derechos permanentemente. Los derechos de las mujeres, los derechos de los niños. Y de esa misma manera entonces cada país, para ratificar lo que dice la ONU, también promulga en su propia legislación esos derechos. Pero son los mismos.
es el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, a la alimentación, a la educación, a la recreación, los mismos derechos que tiene todo el mundo, es solo que han sido vulnerados todo el tiempo. Es como si creyéramos que no tuvieran derecho, entonces la ley nos está diciendo, es que sí tienen derechos. Claro que sí, Juan, y yo me pregunto, aparte de la Corporación para la Rehabilitación y la Educación Especial, ¿crees que otras entidades hacen algo acá en el municipio por el mejoramiento, por los derechos de estas personas? Bueno, hay que reconocer el aporte que hace el INDER. El INDER tiene un programa en el gimnasio para personas con discapacidad, creo que los lunes y jueves en diferentes horarios. La Casa de la Cultura también, al menos con la corporación, nos brinda apoyo a través de una profesora de manualidades, artesanías, que ha ayudado mucho a que estas personas adquieran otras destrezas y habilidades. Es de resaltar eso, cómo desde la administración municipal, no solamente desde la Secretaría de Protección Social se apoya a las personas con discapacidad, sino también cómo desde otros entes municipales también se viene apoyando. El INDER en este momento tiene un promotor de educación física que está trabajando con algunos de los muchachos de CRES y otras personas de afuera en una preparación para una competencia a nivel departamental. Entonces es importante. Lo otro, el INDER siempre nos ha dicho, están las puertas abiertas para todos los programas que ellos tienen para las personas con discapacidad, como debe ser. Volviendo a lo de los derechos, el derecho a la recreación es universal. Es un derecho universal para todo el mundo, independiente de la condición que se tenga. Entonces, desde ahí es donde empieza uno a mirar cómo si es posible. El atletismo es ¿para quién? Para todos, ¿cierto? Baloncesto es para todos, la natación, el ciclismo. Alguien nos decía hace poco, organizamos unas olimpiadas especiales, y ¿por qué no ellos en las olimpiadas normales, ¿cierto? Que de acuerdo a su condición tendrán que tener unas consideraciones diferentes en cuanto a exigencia, en cuanto a, bueno, habrá que adecuar también las cosas, pero es que incluirlos es eso. Incluirlos no significa aislarlos del resto del mundo para tenerlos en cuenta, es tenerlos en cuenta dentro del resto del mundo, ¿cierto? Es ahí, es con ellos, porque de resto sería una discriminación positiva, podría decirse, pero es una discriminación. O sea, si yo hago un programa para personas con discapacidad y solamente invito personas con discapacidad, de alguna manera estoy excluyendo, porque tampoco estoy llevando el mensaje a las otras personas, al resto de la población, de que ellos son ciudadanos como nosotros, como todos nosotros somos ciudadanos, y que tenemos el mismo derecho. Tenemos el derecho a la recreación, a la educación, a la salud, y todos esos son los derechos que hablaba Gladys ahora, que han sido vulnerados, y por lo tanto, ¿qué requieren cuando una población es vulnerada? Requiere una legislación especial para proteger esos derechos que han sido vulnerados de una manera especial. Por eso, a nivel internacional existe la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que afortunadamente ya fue ratificada pues, por el gobierno colombiano, por el Estado. Y eso nos permite a nosotros mirar cómo la discapacidad no puede ser responsabilidad únicamente de un sector, sino que es una responsabilidad de toda la sociedad, ¿cierto? El transporte, por ejemplo, es uno de los medios, de los servicios en donde muchas veces donde más se vulnera los derechos de las personas con discapacidad, principalmente de aquellos que tienen limitaciones para la movilidad, ¿cierto? Ese es uno de tantos, existen muchos otros. Pero en Guarne yo sí resalto, además de la Secretaría de Protección Social, el INDER, la Casa de la Cultura, en muchos otros espacios están abriendo puertas, Ya, por ejemplo, a través de una labor que la corporación empezó hace años, los hogares infantiles ya tienen una mirada diferente, incluso ya son aliados nuestros en el sentido de que desde temprano tienen ya un ojo que les permite detectar qué niño puede tener alguna dificultad, alguna discapacidad o alguna condición que lo pueda llevar a la discapacidad, y cuentan con nosotros para hacer esa evaluación temprana, ¿cierto? Que permita
hacer los tratamientos, las intervenciones que sean necesarios. Entonces eso es interesante, porque ya no es un grupo de personas que se preocupa por el tema, sino que ya está ampliándose el número de personas y entidades preocupadas por las personas con discapacidad. Claro que sí. Gladys, yo quisiera preguntarte de pronto qué mensaje le daríamos en este momento a las personas común y corriente para que aprendan más de la inclusión, para que tomemos otra mirada diferente con estas personas. De pronto sea aludir a una frase popular, y es: póngase en los zapatos del otro. Piénsese usted invidente, y entonces, si yo soy invidente, ¿qué quisiera que hubiera para mí? Y eso que yo quisiera que hubiera para mí, estando en esa condición, debo proporcionárselo al otro. Si yo estuviera en una silla de ruedas, ¿yo qué quisiera para mí? Y entonces debo procurar que esas otras personas tengan eso. Es tal vez eso, lo más importante, para poder proyectar lo que el otro necesita, porque de otra manera es muy difícil. En estos días me decía un funcionario de la administración municipal que no habían pensado en una accesibilidad de una construcción que están haciendo en el liceo, porque es que nosotros eso se nos olvida. Entonces yo le dije: tiene que tenerlo en cuenta. Yo espero que sí lo tengan en cuenta, pero es que como no están en esa condición, se olvidan de eso. Entonces la recomendación: póngase en los zapatos del otro y piense cómo quisiera que tuviera usted para que se lo diera a los demás. Bueno, Gladys, bueno, Juan, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo los invito a todos ustedes de que no se despeguen de Cable Plus Televisión y los dejamos con Formas de Vida. Hasta una próxima ocasión.